Vamos a continuar. Los que ya tienen su Biblia en la mano pueden abrir en Hechos capítulo 14. Los que ya tienen su Biblia en la mano, abran en Hechos capítulo 14. Y vamos a continuar nuestro estudio que titulamos desde un comienzo, La Iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Y dijimos que una iglesia que no está dotada del poder del Espíritu Santo es una iglesia que está obrando en la carne. Iglesia que no está siendo guiada por Dios. Hoy vamos a participar juntos también, como todos los últimos domingos de cada mes, de la Santa Cena del Señor. Y muchos me preguntan, ¿y por qué no lo hacemos toda la semana? Podemos hacerlo toda la semana. ¿Por qué no lo hacemos todos los días? Podemos hacerlo todos los días. ¿Y por qué no lo hacemos una vez al mes? También podemos hacerlo una vez al mes. No lo hacemos por tradición, sino lo hacemos en obediencia a lo que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo. Hagan esto en memoria de mí. Y eso es lo que hacemos, recordar su muerte y resurrección. Bueno, si ya están todos con su libro en la mano, su Biblia en la mano, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. No estaríamos aquí si tú no hubieras enviado a tu único Hijo a morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, Señor. No estaríamos aquí si no nos hubieras dejado tu palabra, ese manual de vida, ese manual que nos ayuda a vivir en el día a día, Señor. Pedimos la unción, el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en este día, Señor. Queremos entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Que no solamente sea un libro histórico, sino que sea un libro, una palabra tuya, hablándonos de acuerdo a nuestras circunstancias, Señor. Quédate con nosotros en esta mañana y ministranos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy también vamos a tener, como igual que la semana pasada, vamos a tener una dedicación de un bebé. Hannah, me olvidé el otro nombre, pero lo tengo apuntado aquí. Hannah Kaelis. Hoy vamos a tener la dedicación de parte de sus padres de Hannah Kaelis. Y muchas personas también me han preguntado, ¿por qué dedicamos a un bebé y por qué no lo bautizamos? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados católicamente cuando han sido bebés? Levanten la mano. ¿Cuántos se acuerdan? Ninguno, ¿no es cierto? Ninguno. Jesús fue dedicado a los 40 días de nacido y bautizado, ¿a qué edad? ¿Te acuerdan? A los 30 años. ¿Quién lo bautizó? Bautista. Él hizo el bautismo regular, yo hago el bautismo combo, si algunos lo quieren. Los dejo 10 minutos en el agua y ya van de frente al cielo. Pero sí, queremos hacer las cosas de acuerdo a como dice la palabra de Dios. No queremos hacer las cosas de acuerdo a como el hombre ha inventado hacerlas. Porque esa es la verdad. En ninguna parte de la Biblia vamos a ver que a un bebé se lo bautiza. Y más decir que si un bebé no es bautizado va al infierno, totalmente falso. Mientras ese bebé o ese niño no tenga uso de razón, va a ir al cielo, si supuestamente muriera. ¿Ok? Entonces el bautismo es prácticamente es decirle al mundo, yo soy cristiano y he decidido seguir a Cristo. Entonces, por eso es que dedicamos. ¿Lo dedico yo? No. Lo dedican sus padres, porque son los padres los que se van a comprometer con Dios en criar a ese niño en sus caminos. ¿Y por qué lo hacemos enfrente de la iglesia? Porque ustedes van a ser testigos de ese compromiso de los padres con Dios y ustedes pueden ahora tener el derecho, como hermanos en Cristo, de confrontar a esos padres si no están criando a sus hijos en los caminos de Dios. Por eso lo hacemos. Amén. Bueno, si ya todos tienen su Biblia en la mano,
Hechos capítulo 14. Y la semana pasada vimos cómo Pablo y Bernabé, vuelvo a poner el mapita ahí, salieron de Iconio, estuvieron en Iconio. ¿Dónde está Iconio? Acá, ¿no? Ya habían recorrido desde aquí, mira, desde Antioquía, de Cilicia, el puerto de Seleucia, Salamina, llegaron a la isla de Chipre, Pafos, de Pafos salieron a Perge, ¿no? Hicieron su recorrido por Antioquía de Pisidia, de ahí se fueron a Iconio de Licaonia, ¿ok? Y cómo después de predicar el Evangelio de Cristo, una vez más, fueron perseguidos, ¿no? Y aquí vimos el punto número 1 que decía, cuando predicas el Evangelio habrá división. Y es cierto, cuando tú predicas el Evangelio va a haber división. Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio de Cristo, la gente de la ciudad, dice el texto, estaba dividida, unos de parte de los judíos y otro de parte de los apóstoles. En otras palabras, unos creyeron el mensaje y otros no. Y eso nos va a pasar, iglesia. Vamos a predicar la palabra, vamos a estar de repente, ahora que hay fiestas en Navidad, y vamos a predicar la palabra, vamos a decirle al mundo que somos cristianos. Espero que no se queden callados y digan, yo ahora soy cristiano. No tengan temor. Y eso va a dar a que algunos digan, wow, qué lindo, yo también quiero ser cristiano, he visto tu cambio. Y va a haber otros que van a decir, pero ¿cómo vas a traicionar las tradiciones de nuestra familia que vienen desde el abuelo? No. Y va a haber división. Va a haber división, ¿no? Unos creyeron en el Evangelio, otros no. Y fueron estos, los que no creyeron, los que instigaron al pueblo en contra de los apóstoles y terminaron persiguiéndolos. Al punto que huyeron de Iconio a Listra y Derbe. Lo vamos a retroceder para que lo vean. Perdón un ratito, disculpen. Ahí está. Estaban aquí, en Iconio, fueron perseguidos y corrieron aquí, a Listra y Derbe, ¿no? Se fueron para allá. ¿Ok? 30 kilómetros de distancia de Iconio, ¿no? Y dice, pero lo interesante de todo esto es que ellos, Pablo y Bernabé, no se quedaron escondidos. No, al contrario, ellos continuaron predicando el Evangelio de Cristo. Y eso puede pasar cuando hay persecución, cuando hay gente que está en contra tuya por predicar el Evangelio. Puede que te escondas, puede que ya no quieras predicar más. Uy, mira cómo reaccionaron, mejor me quedo callado. No, ellos valientemente continuaron predicando la palabra. Sí, se fueron a Listra, a Derbe, pero no se quedaron callados. ¿Y qué nos demuestra esto, iglesia? Esto nos demuestra que muchas veces la persecución es una buena oportunidad para ir a otros lugares y continuar expandiendo el Evangelio de Cristo. Leamos ahora los versículos del 8 al 10, que dicen, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento. Puede que en tu versión diga un cojo, no sé, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchen bien esta palabra porque es importante, escuchando a Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando la palabra, ¿no? Quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Y si estás tomando nota, punto número 2, cuando
Cuando predicas el Evangelio, suceden milagros. Y muchas veces van a suceder milagros que tú ni te vas a enterar. Quizás te vas a enterar más adelante. Oye, ¿se acuerda del día que usted estuvo predicando aquí? Bueno, ese día algo grande pasó en mi vida. Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas. Sin embargo, ellos no viajaban como hacedores de milagros. O sea, su llamado no era ir, voy a hacer un milagro aquí, voy a sanar a este cojo, voy a hacer que este ciego vea. No. Esa no era su misión. Su misión y nuestra misión principalmente siempre será y debe ser predicar el Evangelio. Los milagros eran la consecuencia de predicar el Evangelio. En otras palabras, los apóstoles no fueron a estas ciudades a hacer milagros. ¡Hey, a ver, Pablo, vamos a hacer milagros! No. Y luego a predicar. No. Más bien fue al revés. Fueron a predicar y Dios los usaba para hacer milagros. Iglesia, cuando predicas el Evangelio de Cristo, cuando mencionas su nombre, Jesús, Yeshua, sucederán milagros. Y obviamente el milagro más grande que va a suceder, adivinen cuál. La salvación. Ese es el milagro más grande que puede suceder en tu vida y en la vida de cualquier persona. La salvación. Lo dice Hechos 4:12, ya lo hemos visto. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Iglesia, en toda la existencia de la humanidad no hay milagro más grande que la salvación. Ese sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección son los acontecimientos que partieron en dos nuestra historia. Para quien tenga alguna duda, la historia se cuenta en antes de Cristo y después de Cristo. Y este hecho vino a impactar al mundo hasta el día de hoy, más de 2000 años después. Incluso países que rechazan, países que niegan la existencia de Cristo, se rigen por este hecho. Ahora, yo no creo en Cristo, pero ¿sabes qué? Después de Cristo pasó esto, o antes de Cristo. Total, ¿crees o no crees? Ahora, ¿por qué es tan importante esa salvación de la que se habla? Recordemos que Dios creó todas las cosas, incluyendo al hombre. Su creación fue perfecta. La vida en el Edén era la más hermosa de lo que podríamos imaginar. Así parecido a Cajabamba. Adán y Eva estaban tan cerca de Dios que incluso podían caminar, conversar con Él. Sin embargo, un día, alguien comió del... ¿Quién fue el culpable? ¿Adán o Eva? ¿Ah? ¿Fue Eva o fue Adán? Fueron los dos. Eva, por escuchar a la serpiente y comer de la manzana, pero Adán, por recibir la manzana de Eva y comerla. En realidad el culpable fue Adán, porque decidió obedecer a su esposa y no a Dios, cuando Dios le había dicho, puedes comer de todo lo que hay aquí, menos de ese árbol. Dios le dio la orden a él. Y por eso cuando Dios fue a buscar, ¿a quién fue a buscar? ¿A Eva? Eva, ¿dónde estás? No. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? ¿No te pusiste los pantalones? Bueno, no se usaban pantalones en esa época, pero...
No te pusiste la ramita. ¿Qué pasó? Pero ambos eligieron lo único que podía matarlos. Ellos desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Y toda esa creación se fracturó, condenando a toda la humanidad a la muerte eterna. ¿Saben lo que es la muerte eterna? A mucha gente no le gusta que digan este nombre, pero es el infierno. Esa es la muerte eterna. Vivir en el infierno por la eternidad. ¿Alguna vez te has quemado el dedo? Imagínate ese dolor en todo tu cuerpo por la eternidad, multiplicado por 100. Entonces dice, siendo condenados a la muerte eterna, necesitábamos un Salvador, necesitábamos ser salvados de ello. Y aquí no hay punto medio, iglesia. O eres salvo o no lo eres. Aquí no hay tibios, como dice Apocalipsis 3, 15 y 16. O eres frío o eres caliente, pero no tibio porque te vomitaré, dice el Señor, ¿no? Entonces, o eres salvo o no lo eres. ¿Estás en Cristo o estás fuera de Él? Y la pregunta quizás sea, ¿cómo puedes saberlo? ¿Lo sabes realmente? La salvación presenta evidencias en nuestra vida. Hay un cambio, hay una transformación milagrosa, hay un antes y un después. Y te pregunto otra vez, ¿ha sucedido ese milagro en tu vida? ¿Sí o no? Ahora, la seguridad de esa salvación no la da el venir cada semana a la iglesia, o leer la Biblia todos los días, o simplemente ser una buena persona. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Sabemos que tenemos algo seguro en esta vida, algo que está garantizado: la muerte. Este mes he visto por lo menos 6, 7 funerales, personas que han muerto, muchas de un momento a otro, no se imaginaban, otras que han tenido una enfermedad y han muerto. Pero de cualquier manera, eso está garantizado para todos nosotros. Algún día vamos a morir. Es más, en la parte de atrás tienes una etiqueta que dice tu fecha de caducación. Sí. Cintia se agarra para mirar a ver si está la fecha. No. Todos tenemos una fecha de caducación y no tiene nada que ver con la edad. Todos vamos a morir, está garantizado. Pero ¿saben qué? Si la muerte está garantizada, estar seguros de nuestra salvación nos da la confianza de que si morimos en cualquier momento, sabemos que nos espera una vida eterna al lado de nuestro Creador. Y si yo preguntara hoy día, levanten la mano, ¿quiénes están seguros que si mueren hoy van a ir al cielo? A ver. ¿Quiénes no están seguros que si mueren hoy día van a ir al cielo? ¿Ninguno? Qué bueno. Qué bueno, eso quiere decir que nos vamos a encontrar allá de vuelta. Pero, entonces, ¿por qué la salvación es precisamente eso? La vida eterna es tener la certeza de que le pertenecemos a Dios y Él no va a soltarnos. El libro de Juan 10, 28 al 29 nos dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces, creer en Jesús no es solamente saber que existió, no es solamente saber que fue un buen hombre. Creer significa tener la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Dice el libro de Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Pero no solamente se trata de creer, porque hasta los demonios creen. Se trata también de aceptar tu necesidad
de ser salvado. Quien reconoce que está enfermo, acude al doctor, ¿no es cierto? De la misma manera, quien reconoce sus pecados y la necesidad de ser rescatado, acude a Jesús y acepta sinceramente su salvación. Y quien lo recibe, dice el libro de Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esa era la misión principal de Pablo, predicar el Evangelio de Cristo y que a través de ello sucediera el milagro más grande, la salvación. Dice el texto en el versículo 9, escuchando a Pablo, este hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas, que nunca había caminado, estaba sentado, pero con los oídos bien abiertos, escuchando lo que Pablo decía. Él estaba oyendo la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo siendo predicado por el apóstol Pablo. Y entonces creyó en el mensaje. Voy a regresar al libro de Romanos 10:17 que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El lisiado oyó y por fe creyó en el mensaje y recibió primero el milagro de la salvación. Iglesia, ese es el orden. Lo primero y lo más importante para todo humano es y debe ser la salvación. Luego, si necesitan, la sanación. Fíjense bien, dice el texto, quien al fijarse en él y ver que tenía fe, el lisiado escuchó, tuvo fe para ser sanado, dice, y le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre de un salto y empezó a caminar. Una vez más, iglesia, primero la salvación, después la sanación. Este hombre caminó para demostrar claramente que un milagro de sanación se había hecho. Este hombre nunca había caminado, pues estaba imposibilitado de los pies, era cojo de nacimiento. Hay un pasaje en el libro de Mateo que nos muestra claramente este proceso. Mateo 9, del 2 al 6, dice, unos hombres a Jesús, ¿no?, le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué? ¿Es más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Vemos primero la salvación, lo más importante. Tus pecados quedan perdonados, le dijo. Luego, la sanación. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cómo vas a creer que puede ser sanado si no crees en el hacedor de la sanación? No crees en el que hace el milagro de sanación. ¿Cómo puedes tener fe en el sanador si primero no lo has recibido, si primero no has creído en él? ¿Cómo puedes tener fe en un médico si no sabes si realmente es un médico especialista en lo que tú has ido a buscarlo, o es un simple curandero, o es un charlatán? Primero tienes que creer en él, ¿no? Entonces lo que les quiero enseñar con esto, iglesia, es que muchas veces viene gente a pedirme que ore por esta o aquella persona. Pastor, ore por mi tía, ore por mi amigo, mi amiga.
que le acaban de diagnosticar una enfermedad y que de repente se va a morir, a no ser que suceda un milagro. Y lo primero que pregunto es, ¿esta persona es salva? ¿Esta persona ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador? Si la respuesta es sí, entonces sí, oramos para que el Señor haga un milagro de sanación en su vida. Pero si la respuesta es no, entonces tenemos que orar primero para que el Señor haga el milagro de la salvación en su vida. Porque si el Señor en su infinita voluntad decide no sanarla, aún ya siendo salva, entonces tendrá la esperanza de la vida eterna. Iglesia, aquí estamos de paso nada más. A lo mucho 80, 100, 110, 120 años. Y la eternidad es o arriba o abajo. Por eso es que es más importante la salvación que la sanación. Si esta persona es sana, salva y no se sana, tendrá la esperanza de la vida eterna. Dice la palabra que inmediatamente tu alma, ni bien mueres y eres salvo, va a la presencia de Dios, inmediatamente. Recordemos Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, salvación, sanación. Si alguien viene a pedirte que ores por una persona que está con una enfermedad, lo primero que tenemos que preguntarle es, ¿esta persona está salva? No. O de repente es la misma persona la que viene. ¿Ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Está salva? No. Ok, entonces primero vamos a orar para que sea salva. Y después vamos a orar para que Dios haga su voluntad. Si te quiere sanar, te sanará. Y si no, no. Y muchas personas vienen donde mí, pastor, sí, yo estoy salvo, sane por mí, ore por mí por sanación. Y de 100 personas que he orado por sanación, 90 se han muerto, así que no vengan donde mí. Si yo no soy el que sana, es el Señor. Vamos a leer los versículos del 11 al 13, que dicen, al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Punto 3, si estás tomando nota. Cuando confunden al mensajero con el hacedor. La gente reconoció que la sanidad del lisiado, la sanidad del cojo de nacimiento era un milagro, un hecho sobrenatural. Eso es lo que significa milagro. Milagro significa un hecho sobrenatural. El diablo hace milagros, también hace milagros. Ojo, en su afán de querer imitar a Dios, también hace milagros. Son hechos sobrenaturales, ¿ok? Pero estos ciudadanos de Listra, inmediatamente, en lugar de reconocer que era obra del hacedor, del Dios verdadero, ellos se apegaron a su tradición. ¿No les suena familiar esto? Ellos se apegaron a su tradición y concluyeron que Pablo y Bernabé eran dioses. Ellos confundieron a los mensajeros, Pablo y Bernabé, con el hacedor que es Dios. Y Pablo y Bernabé eran simples instrumentos en las manos de Dios. De la misma manera que cada uno de nosotros, cuando es usado por Dios para hacer su obra, somos instrumentos en las manos de Dios. Y como cristianos, es fundamental comprender que somos instrumentos en las manos de Dios, creados, diseñados con un propósito
y un llamado específico. Ahora, ¿por qué se nos dice esto? Por varias razones. Primero, porque hemos sido creados a imagen de Dios. El libro de Génesis 1:27 nos dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Somos creados a imagen de Dios, lo que significa que tenemos una naturaleza espiritual y una conexión directa con nuestro Creador. Segundo, porque hemos sido redimidos por Jesús. Como creyentes en Cristo hemos sido redimidos y reconciliados con Dios. ¿Se recuerden? El pecado nos separó de Dios. Con Jesús hemos sido reconciliados con Él a través de su sacrificio en la cruz. Y Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos renovados y capacitados por la gracia de Dios para llevar a cabo su obra en el mundo. Y entonces la pregunta quizás sea, ¿cuál es nuestro propósito? ¿O para qué hemos venido a este mundo? Tercero, para buscar la voluntad de Dios, para descubrir nuestro propósito como instrumentos en las manos de Dios. Debemos buscar su voluntad a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. El libro de Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuarto, para utilizar nuestros dones y talentos. Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado con dones y talentos únicos. El libro de Pedro, primero de Pedro 4:10 nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Iglesia, debemos identificar y desarrollar estos dones para servir a los demás y glorificar a Dios, pero también debemos identificar los dones de otros para apoyarlos a desarrollar sus dones. Mi esposa tiene un don muy grande que es el don de hospitalidad. Si por ella fuera sería como Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos y pondría 1 millón de personas en la casa. Y yo al comienzo me oponía, hasta que aprendí que yo tengo como esposo que apoyar los dones y talentos de mi esposa para que ella los pueda desarrollar. Y eso es lo que hago ahora, apoyo a mi esposa. Entonces cualquiera que fuera el don de tu esposa o de tu esposo, apóyalo, porque es un don que está puesto al servicio de los demás. Es un don que él ha recibido administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. No todos tenemos los mismos dones. Dios nos ha dotado a cada uno con distintos dones. ¿Para qué? Para el cuerpo de Cristo. No todos son manos, no todos son pies, no todos son oídos. Cada uno tiene un don específico y especial, y con él podemos empujar el reino de Dios. Otra razón es para servir a los demás. Como instrumentos en las manos de Dios estamos llamados a servir a los demás con amor y humildad. Mateo 20:28 nos dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, al seguir el ejemplo de Jesús, podemos ser instrumentos de bendición en la vida de los demás. Continúa diciendo el texto, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, los dioses con D minúscula han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Iglesia, desde siempre, la gente ha buscado la manera de idolatrar. En su afán de llenar un vacío, muchas veces prefieren ver para creer,
Prefieren tener algo tangible a quien adorar y ponerle velitas y que florecitas y hasta su cervecita por aquí pensando que lo va a tomar. Les es muy difícil creer en algo que no ven. Y nuestra fe está totalmente dada a lo que no vemos. Dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza ¿de qué? De lo que no vemos. Iglesia, en esto está basada nuestra fe. En creer en algo que no vemos, pero que sabemos que existe, que nos habla, que nos cuida, que provee para todas nuestras necesidades y que está siempre ahí con nosotros. Iglesia, caminamos por fe, no por vista. Y estas personas de Listra, al ver un milagro, empezaron a idolatrar a Pablo y Bernabé, porque los vieron haciendo el milagro. Ellos creyeron en los mensajeros y no en el hacedor, en el que realmente estaba usándolos a ellos para hacer el milagro. Dice el texto en el versículo 13 que el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y lo único que quería era hacer sacrificios en honor a ellos, ¿no? Según la mitología griega, Júpiter, que en el griego es Zeus, era el padre de los dioses que tomaban la forma de hombres para visitar la tierra. Y Mercurio, en griego, Hermes, era el mensajero de Júpiter. O sea, Pablo era Júpiter porque era el que hablaba, era el mensajero. Y la gente de Listra tenía la leyenda que contaba que una vez Júpiter y Mercurio visitaron su ciudad, disfrazados de mortales, y nadie les mostró hospitalidad a excepción de una pareja de ancianos. Y en su ira contra el pueblo, Júpiter y Mercurio destruyeron a toda la población, menos a la pareja de ancianos. Y quizás por eso la gente de Listra fue tan rápida en honrar a Pablo y a Bernabé, porque no querían ser destruidos. ¿Y qué vemos aquí, iglesia, para terminar? Vemos cómo la tradición siempre se quiere imponer a la verdad. Aún en nuestros tiempos escuchamos a la gente decir, sí, pero ¿por qué les vamos a creer si nosotros desde nuestros antepasados, como dije antes, nuestros tatarabuelos, siempre hemos creído en esto o aquello? Sabemos en el fondo que es la verdad. Sabemos en el fondo que eso es lo que manda el Señor, pero preferimos aferrarnos a nuestras tradiciones porque es cómodo. Es cómodo. ¿Cuántas veces nos han dicho, no, yo prefiero seguir siendo católico porque así puedo chupar, puedo hacer lo que quiera y de ahí voy a la semana, me confieso y sigo haciendo lo que quiero? Es cómodo, ¿no? ¿Qué cómodo es eso? Voy, peco toda la semana, llega el domingo, me confieso, limpio de pecados, empiezo otra vez. Eso no es bíblico. Pero muchas veces la gente prefiere aferrarse a sus tradiciones porque es cómodo. Es muy cómodo que seguir lo que nos manda el Señor. Y el Señor no nos quiere cómodos, iglesia. El Señor quiere incomodarnos constantemente para hacer siempre su voluntad y no la nuestra. Amén.